Era una tarde tranquila en la vecindad. El sol apenas iluminaba los pasillos y solo se oía el zumbido lejano de una mosca distraída. La Chilindrina jugaba sola con su muñeca destartalada, Ñoño estaba dentro de su casa viendo caricaturas, y el Chavo. El Chavo no estaba. Hacía días que no lo veían. En la escuela, el profesor Girafales había notado su ausencia y decidió ir a buscarlo personalmente. Caminó por los pasillos, saludó a doña Florinda, quien lo recibió amablemente. Esquivó los ladridos del perro invisible de Kiko, y finalmente llegó al barril del Chavo. Golpeó suavemente. «¿Chavito?», preguntó con tono amable. No hubo respuesta. Miró alrededor. Nadie. Decidió entonces ir a hablar con don Ramón, pensando que quizá él sabría algo. Pero el eterno deudor de la renta tampoco estaba. La vecindad parecía estar en una especie de pausa incómoda. Al no encontrar al Chavo, el profesor regresó a su salón a preparar unas tareas. Mientras revisaba sus cajones en busca de una regla extraviada, encontró un sobre viejo, arrugado y polvoriento, atrapado entre dos libros olvidados. La tinta estaba medio borrada, pero aún se leía. «Para quien me quiera leer». No había remitente. Curioso, lo abrió con delicadeza. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente y escrita con letras grandes, torpes, y llenas de borrones. El profesor Girafales leyó en voz baja. «Hola, yo soy el Chavo. No sé si esto le va a importar a alguien, pero a veces me pongo triste. No le digo a nadie porque todos se burlan o me pegan. Quiero tener una mamá y un papá como los otros niños, pero no tengo. Me gustaría saber si ellos me querían o si me dejaron porque no me querían. A veces sueño que tengo una familia y despierto llorando. Pero no le digo a nadie». El profesor dejó de leer. Sus ojos se humedecieron. Esa carta no tenía fecha. No sabía cuándo había sido escrita ni por qué estaba ahí. Lo único que tenía claro era que el Chavo había guardado algo muy profundo, y que nadie en la vecindad, ni siquiera él, que se consideraba un maestro atento, lo había notado. El timbre de la escuela sonó, rompiendo el momento. Pero el profesor no pudo seguir con su día como si nada. Esa carta lo había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidió guardarla y hablar con los demás vecinos. Tenían que encontrar al Chavo, no solo para asegurarse de que estuviera bien, sino para entender lo que había estado viviendo en silencio. Esa noche, en la vecindad, comenzaron a circular rumores. Que el Chavo se había ido, que lo habían adoptado, que tal vez estaba enfermo. Pero nadie sabía la verdad. Y lo peor de todo era que nadie se había dado cuenta de lo solo que realmente estaba. Y así, sin saberlo, todos en la vecindad comenzaron a recordar al Chavo. No por sus travesuras, ni por sus caídas, sino por el niño que quizá nunca entendieron. Después de eso, el día siguiente amaneció con un aire extraño en la vecindad. Aunque el sol brillaba como siempre y el agua del lavadero goteaba con su usual constancia, algo se sentía diferente. Los vecinos comenzaban a notar la ausencia del niño más escandaloso y distraído de todos. No se oía ningún fue sin querer queriendo. Ni había gritos de don Ramón tras recibir un golpe inesperado de tuerta. Doña Clotilde, la bruja del 71, fue la primera en preguntar en voz alta. ¿Alguien ha visto al Chavo? Silencio. Tal vez está jugando a las escondidas. Respondió Ñoño, aunque ni él se creía sus propias palabras. El profesor Girafales, aún con la carta en el bolsillo de su saco, se reunió con algunos de los vecinos. Les contó sobre el sobre que encontró y leyó en voz alta parte del contenido. La Chilindrina se quedó quieta, más callada que de costumbre, mientras don Ramón fruncía el ceño sin mirar a nadie. ¿Y por qué nunca nos dijo nada?, preguntó Kiko, sin burlas ni arrogancia esta vez. Tal vez porque nadie lo escuchaba, respondió don Ramón con voz seca. El ambiente se volvió pesado. La carta seguía flotando en sus pensamientos como un fantasma. Todos empezaban a recordar momentos en los que el Chavo parecía triste, callado o simplemente desaparecido por horas. Pero en su rutina diaria, en sus peleas tontas y gritos exagerados, ninguno se había detenido a mirar de verdad. La Chilindrina, abrazando su muñeca, dijo algo casi en susurro. Una vez me dijo que soñó con una mamá que lo arropaba en la noche. Pero se le quebró la voz y se fue corriendo antes de que pudiera preguntarle más. Doña Florinda, que siempre lo había tratado con desdén, miró al suelo.
Incluso ella, tan altiva y exigente, se sintió de pronto muy pequeña. El chavo era más que un niño travieso, era un niño sin nadie. Esa tarde, decidieron buscarlo. Fueron a los parques cercanos, a las banquetas donde solía sentarse a ver pasar los coches, al puesto de tortas donde a veces le daban un pan duro que nadie quería. Pero nada. El chavo no estaba. Esa noche, por primera vez, el barril quedó completamente vacío. Y no solo físicamente, sino vacío de alma, de presencia, de ese ruido constante que había dado vida a la vecindad durante tantos años. El profesor Girafales volvió a leer la carta en la intimidad de su casa. Notó algo que antes no había visto. Al final, el chavo había escrito, con una caligrafía aún más temblorosa: si algún día me voy, no se preocupen. A veces, uno se va solo porque quiere que alguien lo busque. Y esa frase resonó como un eco doloroso en la mente de todos los que lo habían ignorado, gritado o simplemente no escuchado. Porque ahora que el chavo no estaba, todos comenzaban a darse cuenta de cuánto significaba. Después de eso, los días pasaban y la ausencia del chavo se volvía más pesada que cualquier pelea entre don Ramón y doña Florinda. La vecindad, acostumbrada al caos alegre que generaba el niño, se convirtió en un lugar silencioso, casi sombrío. El barril seguía vacío, pero ahora no solo era un hueco de madera. Era un hueco en los corazones de todos. El profesor Girafales organizó una pequeña reunión en el patio. Todos los vecinos estaban allí. Incluso el señor Barriga había llegado, dejando a un lado su habitual exigencia de la renta. Nadie tenía ganas de bromear. Creo que es momento de que seamos sinceros con nosotros mismos, dijo el profesor, con la carta en la mano. Todos lo conocíamos. O creíamos conocerlo. Pero ¿realmente sabíamos quién era el chavo? Era un mocoso que solo sabía hacer travesuras. Soltó Kiko, aunque su voz temblaba. ¿Y no será que hacía travesuras porque quería llamar la atención?, respondió doña Clotilde, más seria de lo habitual. Don Ramón encendió un cigarro y no dijo nada. Pero en sus ojos había algo distinto. Culpabilidad, tal vez. La Chilindrina, sentada junto a su papá, mantenía la cabeza gacha, con lágrimas contenidas. Recordaba todas las veces que se burló de que el chavo no tuviera mamá, todas las veces que lo dejó solo cuando jugaban, las veces que lo culpó para que no la regañaran a ella. Una vez lo vi comiendo una migaja de pan detrás del puesto de don Cecilio. Dijo ñoño de pronto. Yo tenía 2 tortas, pero no le ofrecí nada. Doña Florinda, por primera vez, no tuvo nada que decir. Recordó cuando le tiró un balde de agua al chavo solo por reírse de Kiko. O cuando lo llamó mugroso sin pensarlo. Ahora cada palabra le pesaba como si fueran piedras sobre el pecho. El profesor Girafales, con voz suave, leyó en voz alta el último fragmento de la carta. Yo no sé qué es tener una casa. Dicen que el barril no es un hogar, pero yo lo sentía como uno, porque al menos nadie me sacaba de ahí. Solo quiero que alguien me diga que no soy invisible. Y entonces se hizo el silencio. Un silencio tan denso que parecía doler. Fue doña Clotilde quien rompió la quietud. ¿Y si aún está por ahí? Si solo se fue a ver si alguien lo extrañaría de verdad. Entonces hay que demostrárselo, dijo don Ramón, levantándose por fin. No con palabras, sino con hechos. Si alguna vez fuimos algo parecido a su familia, no podemos dejar que piense que nadie lo quiere. Ese mismo día, los vecinos comenzaron a buscarlo en serio. Visitaron comedores comunitarios, estaciones de policía, parques, callejones, mercados. Preguntaron por un niño flaco, con gorro verde y ropa vieja. Muchos decían haberlo visto, otros, que no tenían idea. Pero nadie tenía certeza. Sin embargo, algo cambió. Por primera vez en años, todos en la vecindad se unían por una sola causa. Encontrar al niño que siempre había estado ahí. Y que nunca habían visto de verdad. Y mientras la carta pasaba de mano en mano, algo en sus corazones se removía. Porque a veces, para encontrar a alguien perdido, primero hay que encontrarse uno mismo. Después de eso, pasaron 2 semanas desde la última vez que alguien vio al chavo. La búsqueda se había vuelto rutina para los vecinos. Cada mañana salían a preguntar por mercados, estaciones, hospitales, incluso orfanatos. Pero cada noche volvían con las manos vacías y el corazón más pesado que el día anterior. En la vecindad, la ausencia del niño se notaba en todo.
Ya nadie se peleaba por el agua del lavadero, ni había pastelazos en la cara, ni portazos exagerados. La risa se había ido, arrastrada por las palabras de una carta que nadie había sabido leer a tiempo. Una tarde nublada, mientras la Chilindrina barría el patio sin entusiasmo, encontró algo curioso en el fondo del barril. No era basura, ni una pelota vieja. Era un cuaderno arrugado, cubierto de polvo, con la portada rota. Lo abrió con cuidado. Estaba lleno de dibujos torpes, hechos con crayones desgastados. Eran escenas simples. Un niño con gorro verde comiendo una torta, un grupo de niños jugando a la pelota, un hombre con bigote, claramente Don Ramón, durmiendo en una hamaca mientras el niño lo miraba con una sonrisa. Y al final, una hoja suelta con una nota que decía: "Este es mi cuaderno secreto. Aquí dibujo lo que me gustaría vivir". La Chilindrina corrió a mostrarlo al profesor Girafales, quien lo leyó en silencio. Luego fue con doña Florinda, con ñoño, con Don Ramón. Uno por uno vieron ese pequeño universo que el chavo había inventado para sí mismo. Un mundo donde no era ignorado, ni golpeado, ni regañado. Un mundo donde era amado. Esa misma noche, Don Ramón salió solo por las calles. No dijo a dónde iba, ni cuándo volvería. Caminó durante horas, cruzando avenidas oscuras, hablando con personas sin hogar, buscando en plazas y debajo de puentes. Su cara estaba tensa, pero sus ojos llevaban un brillo de determinación que pocas veces se le había visto. Finalmente, en un parque al otro lado de la ciudad, lo vio. Estaba sentado en una banca oxidada, con el gorro cubriéndole parte de la cara y los pies descalzos. Tenía una pequeña bolsa de tela a su lado y los ojos perdidos en el cielo nublado. Don Ramón se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte. «Chavito». El niño no respondió. Solo bajó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Tal vez ya no le quedaban lágrimas. «¿Por qué te fuiste, muchacho? Nos tenías preocupados a todos». «Es que nadie me va a extrañar», susurró el chavo, sin mirar. Don Ramón se arrodilló frente a él. Lo tomó de los hombros con firmeza, pero con cariño. «Te equivocas. Todos te estamos buscando. Todos. Estamos arrepentidos». ¿De qué? De no haberte escuchado. De haberte hecho sentir que no valías. De no habernos dado cuenta antes de que tú también necesitas a alguien. El chavo alzó la mirada. Por primera vez en días, sus ojos se llenaron de vida. No de alegría, pero sí de esperanza. Una esperanza tímida, como si no creyera del todo que eso pudiera ser verdad. Don Ramón abrió su viejo saco y sacó el cuaderno que la Chilindrina había encontrado. ¿Te acuerdas de esto? Lo encontramos en tu barril. Esos dibujos. Son hermosos, chavito. El niño lo miró, sin palabras. Solo asintió levemente. ¿Quieres volver a casa? El chavo dudó. Pero después de un momento, asintió otra vez, más fuerte esta vez. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Don Ramón le extendió la mano, no como a un niño revoltoso, sino como a un hijo. Después de eso, la mañana siguiente fue distinta a todas las demás. El cielo amaneció claro, sin nubes, como si hasta el clima supiera que algo estaba a punto de cambiar en la vecindad. La Chilindrina barría el patio con energía, ñoño se asomaba curioso desde la ventana, y doña Clotilde regaba sus plantas con una sonrisa discreta. De pronto, el sonido de pasos rompió la calma. Era Don Ramón. Y junto a él, el chavo. La Chilindrina soltó la escoba, ñoño salió corriendo, y hasta Kiko, que nunca aceptaba perder protagonismo, bajó de un salto. Todos se detuvieron frente al barril. El chavo se quedó parado, inseguro, con la mirada baja. Su gorro estaba más torcido que nunca, y sus zapatos, aún más gastados. Pero sus ojos brillaban con una chispa que hacía tiempo no se veía. La Chilindrina fue la primera en abrazarlo. No dijo nada. Solo lo abrazó con fuerza, como si no lo fuera a dejar ir otra vez. Luego vino ñoño, Kiko, y hasta el profesor Girafales, que le puso una mano en el hombro con calidez. Doña Florinda se acercó también. Lo miró un instante, y con voz suave, dijo: «Perdónanos, chavo. Fuiste parte de esta vecindad mucho antes de que nos diéramos cuenta». El chavo asintió sin decir nada. Se frotó los ojos, pero no lloró. No hacía falta. Entonces Don Ramón alzó la voz.
Este muchacho no va a dormir en el departamento 8 nunca más. Todos se voltearon hacia él, sorprendidos. ¿Cómo que no?, preguntó Kiko. Porque ahora vivirá conmigo. En mi casa. No tengo mucho, pero tengo un techo, una cama y alguien que lo quiere como si fuera su propio hijo. La Chilindrina miró a su papá, boquiabierta. Luego al chavo. Sonrió con fuerza, como solo ella podía hacerlo. Entonces ahora serás mi hermano. Gritó, y el chavo soltó una risa flojita, casi incrédula, pero real. Don Ramón miró al cielo como agradeciendo algo. Todos aplaudieron, incluso el señor Barriga, quien prometió perdonar la renta por un mes entero, aunque nadie le creyó del todo. Esa tarde, la vecindad volvió a sonar como antes. El chavo corrió, se tropezó, recibió un coscorrón de don Ramón y se comió media torta de jamón que ñoño dejó sobre la mesa. Pero esta vez, nadie se enojó. Porque esta vez sabían lo que antes no supieron ver. Que detrás de su risa torpe y sus bromas sin sentido, había un niño con un corazón inmenso, solo esperando que alguien lo viera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el chavo durmió en una cama de verdad. No era grande, ni nueva, pero era suya. A su lado, la Chilindrina dormía abrazada a su muñeca, y desde la cocina llegaba el aroma de café de don Ramón. Antes de cerrar los ojos, el chavo sacó una hoja nueva de su cuaderno y escribió con letras grandes: Hoy fue un buen día. Tengo una familia. Y sonrió. Porque a veces, no hace falta tener una casa grande, ni juguetes, ni lujos. A veces, lo único que uno necesita es a alguien que no lo deje ir. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.